que es de vital interés para tu iglesia. Porque tu iglesia es una iglesia, Señor, que alaba, es una iglesia que canta. Pero queremos hacer de la mejor manera, como tú lo mandas en tu palabra, como tú lo quieres, Señor. Por eso, Padre, imploramos que estés en medio de nosotros, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón, y que nosotros también podamos ser receptivos a esa voz. Por eso, Padre, imploramos que seas tú el Maestro principal en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema de esta noche, como está ahí, es el canto y el gran conflicto, ¿sí? Como ya habíamos dicho durante estos días, hablar de música es hablar de muchos temas. Y como también les dije, es hablar a veces de temas medios controversiales, ¿no? Pero en realidad no es tanto, hermanos y hermanas, controversial porque en realidad es controversial, sino que a veces nosotros lo hacemos controversial. ¿Por qué? Porque a veces suele salir más mi gusto, más mi preferencia, que en realidad lo que quiere el Señor. Y ahí es donde se vuelve controversial. Porque en realidad los temas son claros, lo que vamos a ver en esta noche, por ejemplo, los textos son claros, son precisos, pero a veces surge el tema de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero. Y es ahí donde comienza la controversia, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué si yo he escuchado a tal persona que habla esto, o he escuchado a tal pastor, o esto, y comenzamos nosotros a hacer debatibles ciertas cosas que en la Biblia en realidad no son debatibles? Así que vamos a ir desarrollando este tema de esta noche, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, ¿sí? Vamos a ver en Génesis. Vamos a ir a nuestros orígenes y vamos a ir aquí al capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer aquí en esta última parte que está aquí en el capítulo 2, en el versículo 25. Un texto que muchas veces nosotros lo pasamos por alto, no lo resaltamos, pero es un texto importante para lo que vamos a desarrollar en esta noche. Dice aquí la palabra de Dios, concluyendo este capítulo, dice: estaban desnudos Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Pero ahora vamos al capítulo 3 y vamos a ir al versículo 10 y 11. Y fíjense lo que dice, porque estos dos textos están conectados, porque la palabra se repite. ¿Qué palabra? La palabra desnudo se repite. Entonces, es importante conectar. La Biblia, recuerden ustedes, por eso es importante utilizar siempre una concordancia, porque nos ayuda a concatenar el tema. Los temas en la Biblia no están aislados a versículos. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que la Biblia se interpreta sola, pero para que la Biblia se interprete sola necesitamos concatenar versículos. Un poquito allá, dice, ¿no? Y otro poquito allá. ¿Por qué existen tantas denominaciones religiosas en el mundo? Porque hay líderes religiosos que sacaron un texto y de un texto o de un versículo o de dos versículos hicieron una doctrina. Pero no es así. La Biblia tiene que complementarse. Lo que dice el Antiguo Testamento, un texto sin su contexto es un mero pretexto, ¿no? Decía el conocido pastor Merlin Alomía. Entonces, aquí encontramos que hay un texto que se concatena con otro texto, y aquí encontramos que antes del pecado estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora vamos al versículo 10, dice: él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí.
Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Miren, cuando nosotros hablamos aquí del pecado y de las consecuencias del pecado, miren, la consecuencia más terrible del pecado, muchos lo mencionan, y no está mal en realidad, mencionan o resaltan a la muerte, ¿verdad? La consecuencia más terrible del pecado es la muerte. Pero, en realidad, yo diría que la muerte, cuando aparece el Señor Jesucristo y muere en la cruz del Calvario, ya no se convierte en la consecuencia más terrible del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vence a la muerte y Él resucita, a todos los que creen en Él y mueren creyendo en Él, hay vida eterna. Entonces, hasta antes de que tal vez venga Cristo, muera y resucita, la muerte tal vez era la consecuencia más terrible del pecado. Pero cuando Cristo viene, ya no lo es. Pero hay una consecuencia terrible que aquí sí se establece. Y es la consecuencia de la desnudez del hombre. Y si usted busca otra palabra, o la misma palabra desnudez en otra parte de la Biblia, ¿dónde está? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Otra palabra, otra vez la palabra desnudez en la Biblia. ¿Se acuerdan o no? ¿En qué libro está? ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis? ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? ¿Qué le dice el ángel de la iglesia de la Odisea? Le dice, tú estás pobre, ciego y desnudo, le dice. ¿Pero por qué no te ves desnudo?, le dice. Porque hay algo que te está cubriendo los ojos. Por eso le dice, te aconsejo que compres, ¿qué cosa? Colirio, para que puedas ver la vergüenza de tu desnudez. Entonces, ¿por qué yo estoy subrayando esto aquí en esta noche? Porque vamos a hablar ¿se ha avanzado ya? Vamos a hablar del gran conflicto y cómo el canto tiene mucho que ver con esto. Cómo la música tiene que ver con este tema. Cuando hablamos de desnudez, aquí desde el punto de vista bíblico, es que el ser humano ya no está completo. El ser humano ya le falta algo. ¿Qué pasaría si usted sale desnudo a la calle? ¿Qué pasaría? O mejor, reformularíamos la pregunta, ¿no? ¿Usted saldría desnudo a la calle? Es lógica la respuesta, ¿no? Más bien es ilógica la pregunta. ¿Cómo me va a preguntar eso? ¿Cómo va a preguntar? Pero hablando en términos espirituales, muchos de nosotros estamos desnudos, hermanos. Y ese es el gran problema en el gran conflicto, que Satanás quiere hacernos creer que el tema espiritual es secundario. O sea, lo más importante para venir al templo, ¿qué cosa es? Es la ropa, la vestimenta. Y ustedes saben, a mí me gusta hablar claro, a veces el sábado se convierte en un desfile de modas, hermanos, en la iglesia. Porque más estamos preparados en lo que me voy a poner por fuera que en lo que yo llevo por dentro. Y con esto no estoy diciendo que no te tienes que vestir bien para ir al templo. No estoy diciendo eso. No me malinterprete lo que estoy diciendo. Pero cuando alguien está vestido de Cristo por dentro, inevitablemente su vestimenta por fuera va a ser la vestimenta que Dios quiere que tú tengas, pudor y modestia. Pero cuando nosotros vivimos para apariencia, porque eso es lo que hace el enemigo, tratarnos de hacernos creer que más importante es lo que ve la gente por fuera y no lo que Dios ve por dentro. Entonces aquí comienza a surgir este tema del gran conflicto, porque el enemigo quiere hacerte creer eso. Más importante es lo que se hace en público que lo que se hace en privado. Más importante es lo que haces tú para agradar a la gente que lo que es para agradar a Dios. Ahí comienza el tema del gran conflicto.
¿A quién estás agradando? ¿A quién estás adorando? ¿A quién adoras con lo que comes? ¿A quién adoras con lo que escuchas? ¿A quién adoras con lo que ves? ¿A quién adoras con lo que hablas? ¿A quién adoras con lo que vistes? Y ahí está el tema del gran conflicto. Pero el gran problema es que en el gran conflicto nosotros nos olvidamos que lo que más quiere Dios no es lo que hacemos en público, sino lo que hacemos en privado. Eso es lo más importante. Por eso ayer comencé con una pregunta agresiva, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta que hice ayer al iniciar el mensaje? ¿A qué has venido a la iglesia? ¿A qué viniste? Y yo les dije ayer, y aquí hoy hay un poquito más de hermanos, ¿no? Pero yo les dije ayer, le dije, ¿a qué han venido? Porque si tú no sabes para qué vienes aquí, entonces tú no vas a crecer en la vida cristiana. Porque nadie que sabe lo que hace puede obtener, porque no sabe lo que está buscando. Y si tú no sabes lo que estás buscando, ¿cómo vas a obtener? Es como salir y le dices, ¿a dónde estás yendo? Y te dicen, no sé. Que no tiene rumbo en la vida. Pregunto nuevamente ya esta vez, ¿para qué has venido? Ahora tú sabes la respuesta. Yo te dije ayer cuál es la respuesta. Y eso tienes que mantener en tu mente todo el tiempo. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué abres tu Biblia? El problema, por ejemplo, de los fariseos era que abrían la Biblia para enseñar, pero no para vivir lo que sabían. Por eso que Jesús un día, ¿qué les dijo a sus discípulos? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque hay personas, hay hermanos, por ejemplo, hay maestros de escuela sabática que estudian su lección solamente para enseñar, pero no viven lo que enseñan. Y es un grave problema, porque más estamos preocupados de la apariencia que del ser. Estamos más preocupados de incluso hasta del hacer, pero no del ser. Y ese es el tema, queridos hermanos, del gran conflicto. Y podría hablar muchas otras cosas más, pero esto es solamente para dar un preámbulo en relación a la música, en relación al canto. En esta noche yo voy a compartir con ustedes algunos textos del Espíritu de Profecía que quisiera que leamos juntos. Algunos van a poder ver, otros no, pero yo voy a leer aquí. El primer texto que yo quiero leer del Espíritu de Profecía está en el libro Historia de la Redención. Y fíjense lo que sucedía ahí en el Edén respecto al canto, a la música. Dice ahí, la página 22, Adán y Eva estaban encantados con las bellezas de su hogar edénico. Se deleitaban con los pequeños cantores que rodeaban revestidos de brillante y primoroso plumaje, que gorgojeaban su melodía alegre y feliz. La santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado por las muestras de amor que le rodeaban. Reconocían el orden y la armonía de la creación. ¿Sabes qué cosa aquí se resalta de este pasaje? Mejor dicho, que yo quiero resaltar, era que así como hablamos ayer o antes de ayer, creo, hablamos sobre el tema del origen de la música, creo que fue el día anteayer, hablamos el día miércoles sobre el origen de la música, hablamos que la Biblia presenta que en el cielo ya habían instrumentos, tamboriles y flautas, dice, ¿no? Que fueron creados para este querubín en el día de su creación. Ahora, pero aquí encontramos que la música también va a ser parte de la recién creada pareja en el Edén. Adán y Eva recién habían sido creados, y fíjate que ya ahí ya se notaba ¿qué cosa? Música. Ya había música. Incluso la sierva del Señor, Elena de White, dice allí que las aves, dice, unían sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor. O sea, la creación adoraba al Señor, alababa al Señor. Y aquí se resalta algo muy importante en relación a instrumentos. ¿Saben cuál es el instrumento más perfecto? Y el mejor instrumento, el más perfecto, y el que nadie puede decir que no lo tiene o que no puede comprar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el instrumento que vemos ahí? La voz. La voz es el más perfecto instrumento, es el instrumento que todos los seres humanos tienen. Y dicho sea de paso, hermano, todos nosotros hemos sido creados para cantar.
El Salmo 100 dice: cantad a Jehová, habitantes de toda la tierra, dice. Y saben, yo no soy médico, no soy doctor, pero una vez escuché, ¿no? No sé si era en defensa de los cantantes, pero yo no sé si ustedes saben o han escuchado sobre los senos paranasales. ¿Han escuchado sobre los senos paranasales? ¿Han escuchado o no? Ya, los senos paranasales son senos que tenemos por aquí más o menos, por aquí, ¿ya? Dicen algunos médicos que esos senos paranasales no sirven para otra cosa sino para cantantes. Y esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque si Dios te creó a todos los seres humanos con senos paranasales, ¿qué nos está queriendo decir? Que todos debemos cantar. Que todos debemos y que todos podemos cantar. Ahora, aquí encontramos que ellos desde ahí cantaban. Por eso que una de las leyes del conquistador, ¿qué cosa dice? Conservar una canción en el corazón. Hermanos, la iglesia de Dios es una iglesia que canta. Y a veces estoy preocupado cuando sale el director de cantos en la iglesia y comienza a dirigir el canto. Vamos a cantar, hermanos. Un hermano por ahí está mirando su celular, el otro hermano por ahí está conversando, los jóvenes ahí están riéndose, y el director de canto está tratando de hacer canto. Y entonces, como ven que no cantan, tiene que amenazar. Ya, el que no canta lo va a sacar aquí adelante, dice, para que cante. O sea, con amenaza todavía hay que hacerles cantar a los hermanos. Y todavía continúa, ¿no? Porque el de allá dice: a ver, que me saque. Yo digo eso, hermano, ¿qué es uno de esos pecadores rebeldes que no quería cantar cuando alguien dirigía canto? Eso era mi adolescencia. Pero hay hermanos que todavía siguen con la adolescencia en la iglesia, porque a veces nos portamos rebeldes. Entonces el director de canto está intentando que cante en la iglesia, y la iglesia no canta. Y ya cuando los amenaza, ya, si no me vas a sacar al frente, yo no quiero salir adelante, y se pone a cantar. Y el director de canto, ¿sabes qué está dirigiendo? Está dirigiendo el himno número 1. ¿Cuál es el himno número 1? Cantad alegres. Entonces comienza a decir: cantad alegres. Y el hermano está cantando: cantad alegres al Señor, mortal. Ahora te pregunto: ¿está cantando? Sí. ¿Está alabando? No. ¿Por qué? Porque para alabar hay que pensar lo que estás haciendo. Para alabar hay que poner ganas en lo que estás haciendo. Para alabar tienes que tener el espíritu de alabanza. Y tú no puedes cantar un himno que dice cantad alegres con tu cara seria, hermano. Y una cosa aprendí de uno de mis maestros de teología, el pastor Alberto Peña. Él decía así: ustedes no tienen culpa de la cara que tienen. ¿Ya? Y le digo lo mismo a ustedes en esta noche. Ustedes no tienen culpa de la cara que tienen. Su abuelita, su mamá, ellos tienen culpa. Pero usted sí tiene culpa de la cara que pone. De eso sí tiene culpa. Ahora, cuando yo estoy cantando cantad alegres y no estoy manifestando una sonrisa, yo no estoy alabando. Por ejemplo, hay hermanos que cantan, ¿no? Gran gozo hay en mi alma, gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. No, hermano, Jesús no está contigo, hermano. Y mucho menos no tienes gozo. ¿Por qué? Porque si Jesús está contigo, vas a hacer lo que hacía Pablo y Silas en la cárcel. ¿Qué hacían? Cantaban. Dice el Espíritu Profecía, Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que ellos en la cárcel, dice que cantaban con ánimo, con alegría, y contagiaban a todos los presos que estaban ahí. Hasta los presos pensaban que ellos estaban locos. Claro, porque ellos estaban sin razón ahí. Los otros sí merecían estar en la cárcel. Ellos injustamente habían sido metidos a la cárcel, pero aún en la injusticia, ¿qué cosa hacían? Cantaban. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas? ¿Qué hace la chica cuando le abandona a su enamorado?
Y encima se llama Marco. Está ahí, Marco se ha marchado para no volver a cantar, sufriendo. Se fue llorando. Claro. Porque en vez de cantar himnos, está deprimiéndose con los himnos del enemigo. Pues esos son himnos del enemigo. Ya te dije, ¿cuál es el peor género musical que existe? Las baladas. No es el rock, no es el metal. También son dañinos, también son peligrosos, pero no son. ¿Por qué? Porque el rock y el metal no le gusta a todos, pero la balada le gusta a la mayoría de personas en todo el mundo. Entonces cuando una chica me dice, pastor, ¿qué hago? Es que me da tristeza. No, mira, cuando tu chico te abandona, ¿sabes qué tienes que hacer? Arrodíllate y agradece a Dios. Dile, gracias Señor, porque este pecador me dejó. ¿Y por qué te digo esto? Porque el que ama de verdad nunca abandona, queridos hermanos. El que ama nunca abandona. Ahí por lo menos tengo un amigo, ¿no? Entonces, el canto desde el Edén. El canto es parte del pueblo de Dios. Ahora, sigamos avanzando en la historia. Ahora vamos a pasarnos, porque no podemos hablar mucho, pero vamos a avanzar ahora a otro episodio para ver el canto, en este marco del gran conflicto. Miren, ¿qué había pasado cuando Adán y Eva pecan, ya salen del huerto del Edén? Entonces, Dios quiere que su pueblo siga cantando, pero ahora le da un propósito. El primer propósito del canto en el Edén, ¿cuál era? Alabar, adorar al Señor. Ese también es el propósito que hasta ahora debemos tener. Pero aquí ya en el Éxodo, Dios añade un propósito más para el canto. Y vamos a leerlo. Dice aquí, para grabar profundamente estas verdades en la mente de todos, el gran caudillo las puso en versos. ¿Quién era ese gran caudillo, hermano, que dirigía al pueblo en el Éxodo? Moisés. Mira, yo cuando leía estas cosas, yo dije, yo nunca me habría imaginado que Moisés era músico, hermano. Pero aquí, la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, dice que él le comenzó a enseñar estas verdades a través de cánticos. Dios le dio esto. Y claro, porque ustedes saben que Moisés, ¿dónde fue formado? En las mejores universidades de Egipto. Moisés probablemente, decía el pastor Alomía, uno de nuestros profesores de Antiguo Testamento, decía que Moisés, lo más probable es que Moisés sabía artes marciales, Moisés sabía música, porque estaba siendo preparado para ser faraón y tenía que prepararse en todas las ciencias, en todas las habilidades que él podía tener. No es como hoy día, hoy elegimos a cualquiera como presidente, ¿no? Ahora, dice aquí, el gran caudillo las puso en versos sagrados. Ese canto no solo fue histórico, sino también profético. Está hablando del canto del cruce del Mar Rojo. Este canto no solo fue histórico, sino también profético, al paso que narraba cuán maravillosamente Dios había obrado con su pueblo en lo pasado, predecía los grandes acontecimientos futuros, la victoria final de los fieles cuando Cristo vuelva con poder y gloria. Y ahora escuchen bien esto, o lean bien esto. Se le mandó al pueblo que aprendiera de memoria, ¿qué cosa? Este poema histórico, y lo enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Debía cantarlo la congregación cuando se reunía para el culto y debían repetirlo sus miembros individuales mientras se ocupaban en sus áreas cotidianas. Tenían los padres la obligación de grabar estas palabras en la mente susceptible de sus hijos, de tal manera que jamás lo olvidaran. Esa era el grande propósito ahora del canto: grabar las verdades de la palabra de Dios, grabar la ley de Dios en las mentes y en los corazones a través de canciones. Por eso, querido hermano, querida hermana, ¿qué música escuchas en tu casa? ¿Qué cantos pones en tu casa? Saben, yo a veces me quedo sorprendido cuando nosotros decimos que no, durante la semana
no decimos o vemos que durante la semana muchos hermanos de la iglesia, jóvenes, durante la semana escuchan a sus cantantes favoritos. Luis Miguel, Bad Bunny, Shakira, qué sé yo, otros cantantes y todo lo que. Pero el día viernes ya, como es adventista, a las 5 de la tarde, 5:30 ya, dice, no, yo soy adventista. Entonces cambia su música, ¿no? Y ahora pone Edith Aravena. Prefiero a mi Cristo, porque yo soy adventista, pues no, porque yo guardo el sábado. Toda la semana con Chapingo y el sábado buscando a Dios. Y mi pregunta es, o sea, tú le haces morar toda la semana al enemigo en tu casa. Y hermanos, es importante mencionar esto porque Satanás no está solito en esta tierra. La Biblia dice que se vino ¿con cuántos? La tercera parte de los ángeles. Es mi opinión personal. Pero la tercera parte de los ángeles, hermanos, para mí, y por lo que vemos en la Biblia, acerca de cuántos miles, millares de ángeles hay en el cielo, yo creo que la tercera parte de los ángeles son 3 o 4 veces más que los habitantes de la tierra. O sea que si nosotros ponemos matemáticamente, puede ser que por cada persona, por cada ser humano, puede ser que haya 5 o tal vez más ángeles malignos, hermanos. Entonces, ¿tú qué crees? Que cuando tú pones tu música secular, esa música que no le agrada a Dios y todo lo que no te eleva a Dios, ¿qué dijimos? Te aparta de Él. Porque la Biblia dice clarito, el que no recoge conmigo, digan, y el que no es conmigo, o sea, automáticamente, si hay algo que no te acerca a Dios, te aleja de Él. Así de sencillo, así de radical es. No estás conmigo, estás contra mí. Si durante la semana estás con papilón, de rico vacilón, ¿tú qué crees? ¿Qué ángeles van a estar en tu casa? Entonces, hermanos míos, por eso, ¿con quiénes quieres tú morar en tu casa? Por eso que nos presentó la cita anterior, que lo que hacían todo el tiempo Adán y Eva era ¿qué cosa? Cantar, pero alabanza a Dios. Entonces, vemos aquí que padres, seamos responsables con la música que le ponemos a nuestros hijos. Padres y madres, seamos responsables con las cosas que estamos grabando en las mentes de nuestros hijos. ¿Saben, hermanos? Yo me quedo impresionado con este poder que tiene la música para grabar cosas en la mente de nuestros hijos. ¿Por qué? A mi esposa y a mí, gracias a Dios, nos gusta la música bastante. Y gracias a Dios, a los dos nos gusta solo música cristiana. En nuestra casa no se escucha otra música, solamente música cristiana. Música cristiana. Y tratamos de seleccionar la música que tenga nuestro mensaje, ¿no? Y entonces, ahora, mis hijos no saben de otras músicas a menos que algún compañerito en el colegio le escuche. Y el otro día me llegó a la casa mi hijita, ¿no? Con una melodía media rara, ¿no? Y esta melodía decía así. Ella lo cantaba así: patitos como yo, patitos, decía ella, patitos. Yo no sé, ustedes de repente son adventistas, ustedes no van a escuchar esas canciones. Entonces yo un día me puse a dar mis seminarios. Yo no di completo el mensaje ayer de la música secular, pero para hacer una de mis diapositivas yo busqué cuáles eran las canciones más populares que había. Y en una de esas canciones era la canción de Shakira que le había compuesto al que lo había dejado, al futbolista Piqué.
Y en esa canción no decía patitos, decía patipos, decía como tú, no sé, patipos. Pero mi hijita pues, había escuchado a los niñitos patitos, ¿no? Como son niñitos, pues ellos no saben, ¿no? Patitos, patitos. Y mi amigo lo había aprendido en la calle, ¿no? Pero lo cuenta como una anécdota. O sea, lo cuenta como una anécdota, pero no como una práctica. Pero yo sí he visto niños adventistas, cristianos, de familias adventistas, que sí cantan las canciones del mundo, hermanos. ¿Y por qué crees que las cantan? Porque eso ponen en su casa, pues. Esas cosas ponen en su casa. Por eso te digo esta vez, ¿qué verdades estás grabando en las mentes de tus hijos? ¿Qué cosas estás sembrando en la cabeza de ellos? Ahora, vamos a avanzar, hermano. Este tema es muy bonito, pero requiere paciencia también, ¿no? Algunos ya se están yendo ya. Pero miren, vamos ahora aquí en la revista Ministerio. Miren lo que dice aquí, corroborando este asunto. Esta es una cita del Espíritu de Profecía también. Dice: el canto es uno de los medios más eficaces para grabar la verdad en el corazón, la verdad espiritual. Escucha, esto me encantó. Las tentaciones, ¿qué cosa dice? Pierden su poder. ¡Qué maravilla, hermano! Las tentaciones pierden su poder. La vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito y se imparte valor y alegría a otras almas. Nunca se debiera perder de vista el valor del canto como medio educativo. Cántese en el hogar cantos dulces y puros y habrá menos palabras de censura y más alegría, esperanza y gozo. Cántense en la escuela y los alumnos serán atraídos más a Dios, a sus maestros y los unos a los otros. Maestros que comprenden eso. Tienen a un salón, hermano, alegre, contento, feliz cuando se nos hace cantar canciones de alabanza al Señor. Eso es lo que está diciendo. Por eso digo, es muy importante qué cantos nosotros estamos promoviendo en nuestros hogares, en nuestras familias, qué cantos tenemos en nuestros celulares. Ahora, cuando hay cantos, dice, dulces y puros, habrá menos dificultades, discusiones, va a haber más gozo, más alegría, porque una de las cosas que logra el canto es atraer a los ángeles de Dios, hermanos, a nuestro hogar. Si yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren que los ángeles de Dios estén en su casa? Toditos van a levantar la mano. Pero ¿a qué ángeles estamos nosotros llamando? ¿Qué música estamos usando? Esa va a ser la flauta que llame. ¿A quiénes van a estar en tu casa? Entonces, hermano, no es un tema menor utilizar la música o el canto para un tema educativo. Ahora, yo voy a leer otra cita relacionada a lo que hablamos uno de estos días también sobre el becerro de oro, ¿se acuerdan? Ahora, mira lo que dice aquí. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo, a la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y ahora viene un párrafo muy serio, sobre todo para nosotros los líderes espirituales de la iglesia. Dice así: y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. ¿Saben? Hay dos tipos de líderes en la iglesia: del tipo de Aarón y del tipo de Moisés. ¿Sabes quiénes son los líderes tipo Moisés? Los tipos de líderes como Moisés son los que dicen, así dice el Señor. Pero los tipos de líderes como Aarón son aquellos que dicen, así dice el pueblo. Cuando ustedes leen la historia de Aarón, ¿no?
¿Se acuerdan para el becerro de oro? ¿Qué le dijo Moisés a Aarón? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y qué le respondió Aarón? El pueblo. ¿Te das cuenta? Esos son los tipos de líderes como Aarón, lo que dice la mayoría. Por eso que aquí yo quiero subrayar algo importante, hermanos, porque hay varios hermanos que a veces me vienen con ese de que en la iglesia tiene que haber democracia. ¿Quién te ha engañado o quién ha metido en tu mente que en la iglesia se hacen las cosas por democracia? Hermanos queridos, ¿tú sabes lo que quiere decir democracia? La palabra democracia conjuga dos vocablos griegos. Demo, que quiere decir pueblo, y cracia, que quiere decir poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia, estamos hablando del poder del pueblo. ¿Correcto? Eso es democracia. Aquí en la iglesia nosotros no hacemos lo que dice la mayoría. Aquí nosotros hacemos lo que dice Dios. Por eso que nosotros como pastores, cuando la mayoría dice algo que está en contra de la voluntad de Dios, aunque nos apedreen, nosotros tenemos que decir no. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia adventista se hace lo que Dios dice. Debería haber un amén. Debería haber. Y estoy preocupado porque no hay amén. Porque creo que la mayoría quiere hacer lo que la mayoría quiere, ¿no? Por eso, hermanos queridos, y permítame decir algo aquí, por eso es que cuando hablamos de disciplina eclesiástica, aquí no radica lo que dice la mayoría. Aquí radica lo que dice, o aquí resalta lo que dice la palabra de Dios. Y a los jóvenes y a las señoritas hay que enseñarles, a los hermanos y a las hermanas hay que enseñarles que la Biblia estrictamente dice que hay cosas que se deben disciplinar en la iglesia. Y por eso que la iglesia adventista tiene un manual de la iglesia. Y cuando tú te bautizas, tú tienes que tener en cuenta esto. Y si no te habían enseñado antes de bautizarte, en esta noche te voy a decir, cuando tú te bautizas y tú quieres pertenecer a la iglesia adventista, tú también estás sometido a las normas de la iglesia adventista. Y ahí hay un manual de la iglesia. Y es por eso que en la iglesia adventista nosotros no hacemos lo que la mayoría dice. Nosotros hacemos lo que Dios dice, lo que las normas que el manual de la iglesia establece bajo los fundamentos bíblicos y proféticos que nosotros debemos seguir. Y eso es lo que nosotros aquí debemos ver. Y por eso que cuando me hicieron una de las preguntas en esta noche, pastor, si viene alguien y nos quiere poner una música, hermano, aquí en la iglesia usted tiene la autoridad para decir, en esta iglesia esta música no se escucha. Tú tienes toda la autoridad. Pero para eso también dije que primero se debe establecer, ¿qué cosa? El ministerio de la música. Una comisión del ministerio de la música donde tiene que estar de preferencia, en primer lugar, el pastor de la iglesia. En segundo lugar, el director del ministerio de la música que le han colocado. Número 3, a un hermano anciano tiene que estar en esa comisión. Tiene que estar un joven que conozca sobre música. Entonces se habla con propiedad, se establece con propiedad. Y si se desea algún músico, algún consejero de la iglesia, ¿para qué? Para que ayude a ir discriminando qué música es buena y qué música no es buena para nuestra iglesia. Porque, hermanos, si hablamos nosotros de campaña, hay músicas muy bonitas, muy lindas, que van acorde a nuestros principios de la iglesia, que los podemos usar. Y no trayendo, un día me dijeron, pastor, pero hay que usar una música que les atraiga a la gente del mundo, que la música sea parecida a la música que escuchen. No, pues, hermano. Sino, ¿qué diferencia estamos haciendo? Mire, se hizo en Estados Unidos una investigación de por qué los jóvenes están yendo de la iglesia. ¿Y saben cuál fue la respuesta de esta investigación? Es que los jóvenes están yendo de la iglesia porque no encuentran cosas diferentes en la iglesia que lo que hay afuera. Entonces los jóvenes racionalizan y dicen, si afuera está igual que adentro, mejor estoy afuera.
Y los jóvenes quieren encontrar, las personas quieren encontrar algo diferente. Si aquí una hermanita, una vecinita se bautiza y encuentra chisme, se va a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿para qué me salí de mi vecindad? Si aquí igualito chismea. La iglesia tiene que ser diferente. Vamos terminando, hermanos. Voy a saltear algunas cosas porque ya yo algunos con sueño, ¿no? Ahora miren, Amós, capítulo 5, versículo 21 al 23, miren lo que dice. Y esto es impresionante, hermanos, porque a veces nosotros salimos a cantar, a veces hacemos reuniones, desfiles, en fin, un montón de cosas, ¿no? Concentraciones y todo eso, pero nos olvidamos que hay textos de la palabra que nos dicen estas cosas. Miren, vamos a leer primero y de ahí voy a explicar. Dice así, Amós capítulo 5, versículo 21 al 23, dice así. Está diciendo esto el profeta, pero de parte de Dios. O sea, Dios es el que está hablando, está diciéndole al pueblo de Israel: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieren vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, ¿qué dice Dios? No los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus canciones, de tus cantares. No quiero tus especiales, está diciendo el Señor, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Por más que cantes bonito, por más que toques bonito, yo no voy a escucharte. No me sirve tu ofrenda, no me sirve tu diezmo, no me sirve tu ofrenda, no me sirve aparente cosa que tú haces por mí. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el contexto del libro de Amós, el contexto del libro de Amós es que ellos se habían metido a la idolatría, estaban adorando a otros dioses, se estaban contaminando como las naciones paganas, y luego el sábado se iban a la iglesia. Santo, 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 cantando. En la semana, los días, adorando a Baal, adorando a Cera, adorando a otros dioses, y el sábado quería. Y Dios se enoja y le manda un mensaje a través de su siervo Amós y le dice: yo no voy a escuchar nada, no voy a recibir tus ofrendas. ¿Por qué? Porque yo no estoy interesado en eso. Yo lo que estoy interesado es en tu corazón. Yo miro tus intenciones, yo valoro tus intenciones, yo valoro por qué vienes a la iglesia, yo valoro por qué devuelves diezmo, yo valoro por qué devuelves ofrenda, yo valoro por qué cantas. El por qué para Dios es más importante en este caso que lo que tú haces. ¿Por qué lo haces? Imagínate si un esposo se acerca a su esposa: hola, mi amor. Sí. Te pregunto, ¿esa esposa va a ser feliz? Y entonces la esposa le reclama al esposo: pero mi amor, ¿cómo me vas a saludar así? ¿Por qué? ¿Está mal? Claro, pero si te estoy diciendo mi amor, te estoy dando un beso, ¿cuál es el problema? Porque ese beso y ese mi amor no tiene que cosa, corazón. Yo no les cuento cómo me encuentro con mi esposa y les beso, porque hay varios niños acá. Saben, hermanos, Lucas capítulo 2, versículo 42, 44. Ustedes saben que ahí se canta un canto con el nacimiento de Jesús, ¿no? Y a mí me impresiona esta parte porque, ¿saben? Miren, si yo les preguntaría en este momento, ¿qué cantante famoso en el mundo crees tú que le escucharía más la gente? ¿No? Bad Bunny dice. Es conejo malo, ¿no? Ustedes ahí que sus entradas han subido, cuestan carísimo, hermanos, carísimo. Pero ¿saben? Nosotros como adventistas, ¿qué cantante cristiano ustedes estarían tan deseosos de escuchar, de ver? Cada uno de ustedes puede ser que tenga, ¿no? Algunas hermanas, pues sí, de Día de Avena,
otro Junior Kelly Marchena, otro, qué sé yo, los Heraldos del Rey, otro los Arautos del Rey, que son de Brasil, en fin, cada uno puede poner, ¿no?, su cantante favorito. Para el Congreso, por ejemplo, van a tener un conjunto de Brasil, ¿no? Va a haber un concierto ahí. Pero si yo te dijera en esta noche, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar para escuchar a los ángeles cantar? Sabes que los ángeles le hicieron un concierto a unos hombres. ¿A quiénes? A los seres más humildes que había en ese momento ahí. Imagínate, Dios no manda a sus ángeles a cantarle obviamente mandando este mensaje de que Jesús había nacido, no le manda a los reyes, no le manda al mejor pueblo, entre comillas, de apariencia, de dinero, de posición en la sociedad, no le manda el concierto celestial, sino dice la Biblia que se lo manda a los pastorcitos, hermanos de Belén. Y por eso ahí la figura está, los pastorcitos miran el concierto de los ángeles del cielo, porque ellos eran humildes. Hermanos, cuando nosotros seamos humildes, vamos a escuchar más de cerca la voz de Dios y vamos a saber qué hacer, porque el mensaje va a llegar claro en nuestra mente. Porque algunos están preguntando, ¿y ahora qué música escucho? Conságrate a Dios, entrégate a Dios, y el Espíritu Santo va a dirigir tu mente para elegir qué música escuchar y qué música desechar. Pero si tú no estás consagrado a Dios, el que te va a meter ganas para escuchar música que no agrada a Dios va a ser el enemigo. Así de simple. Es el Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 creo dice ahí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cosa está queriendo decir? Que tú y yo debemos pensar como Dios. Pero ¿cómo vamos a pensar como Dios si no estudiamos la Biblia? Si no buscamos al Señor en oración. Y mire, aquí, sobre este pasaje, comenta Elena de White, dice así: ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo. Y ahora nos da una profecía maravillosa y una esperanza bonita en relación a la música y al canto. Dice: cuando el sol de justicia salga con sanidad en sus alas, aquel himno será repetido, hermanos. O sea, los que vayamos al reino de los cielos vamos a poder escuchar, no esos cantos que habéis cantado, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Nosotros hemos puesto la música, pero nosotros no sabemos cuál será la música. Y aquí nos está diciendo el Espíritu de profecía que aquel himno será repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas, diciendo aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Ya siquiera tengo 3 amén, ya, ¿no? Hermanos, hay mucho más para hablar, pero aquí hay otra cita. Dice: cuando Cristo era niño, como los que están aquí presentes, era tentado a pecar, pero nunca se dio a la tentación. Mientras crecía, ¿qué dice? Mientras crecía era tentado, pero los cantos que su madre le había enseñado, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían? Venían a su mente, que su madre le había enseñado cuando era niño. Hay responsabilidad de los padres. Venían a su mente y él elevaba su voz en alabanza. Y antes de que sus compañeros se dieran cuenta, ellos también estaban cantando junto con él. Dios quiere que usemos cada facilidad que el cielo nos ha provisto para resistir al enemigo. El siguiente texto de la educación dice: durante su vida terrenal, en este gran conflicto, Jesús hizo frente a la tentación con un canto. A menudo, cuando se decían palabras mordaces y ofensivas,
Cuando la atmósfera que lo rodeaba era sombría a causa de la melancolía, el disgusto, la desconfianza o el temor opresivo, se oía su canto de fe y santa alegría. Qué tremendo, hermanos. A veces nosotros escuchamos cosas que nosotros debemos utilizar para vencer las tentaciones y nos olvidamos que nos da aquí el Señor una herramienta. ¿Cuál? El canto. Yo quiero estar un día en ese momento. ¿Sabes cuál es ese momento? Es ese momento que vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. Cantaba con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo quieres tú atreverte a cantar ese canto, mi hermano, mi hermana, si no te atreves ahora a tenerlo a Dios como tu Rey, como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador? No anheles estar en ese lugar cantando. Si es que ahora no quieres rendirle culto a Dios en todo lugar, no solamente en el sábado, no solamente en el templo. Tu hogar es un altar, tu cuerpo es un templo. Hermanos, no sé si tú anhelas estar allá. ¿Cuántos anhelan estar allá? Pero si tú no anhelas estar allá, ¿cómo crees, o mejor dicho, si tú anhelas estar allá, ¿cómo crees que vas a estar si no haces aquí las cosas que tienes que hacer? ¿Sabes, hermano? Tenemos que entender este asunto de la apariencia, si no, nunca vamos a llegar. A mí me gusta cantar, dije, pero desde antes no cantaba de la forma que ahora intento hacerlo. Digo intento porque si yo digo lo hago, estaría tal vez mintiendo, porque Dios sabe nuestros corazones. Yo me acuerdo cuando cantaba que era para pura apariencia. ¿Saben? Yo soy de la ciudad de Huancayo, y allá en Huancayo comencé a cantar, me metí a un conservatorio, me metí a estudiar, porque quería cantar. Mi madre siempre hablaba que mi papá le gustaba cantar y mi papá tenía una linda voz, entonces yo también quise cantar. Pero me acuerdo que en aquel tiempo que tenía 18 años, 17, 18 años, que tenía eso del canto, comencé a hacerlo muy bien. La historia es larga, no voy a abreviar por el tiempo para llegar al punto que cantaba. Al punto que me volví, entre comillas, entre comillas digo esto, porque tal vez otros piensan así, pero si me invitaban casi a todos lados a cantar, es porque me volví, entre comillas, el que mejor cantaba en la ciudad. Me invitaban para acá, para allá, para cantar. Entonces yo cantaba y yo sentía, hermano, cuando yo terminaba de cantar y los hermanos decían amén, eso me llenaba, amigo. Porque hay un gran problema, hermanos, en el canto. Cuando cantan bonito, los hermanos dicen amén. Pregúntale qué ha cantado. No saben. Entonces, ¿por qué dijo amén? Dígame, ¿por qué dijo amén? Porque le gustó el canto, porque le gustó la forma como se cantó, pero no dijo amén porque escuchó el mensaje del canto. Entonces te estoy enseñando en esta noche a que a partir de ahora tú comiences a decir amén por lo que está cantando esa persona, ¿correcto? Por lo que está cantando, porque si no, tú vas a venir al templo y no vas a salir edificado, vas a salir emocionado pero no edificado. Y los emocionados se terminan, los edificados permanecen. Entonces, cantaba. Y me acuerdo que, entonces en ese trámite, un día vi a Luis Miguel.
Y entonces lo miré a Luis Miguel, que salía a cantar todo de negro, con su chalequito negro y con sus botones dorados. Artista, pues, artista, estrella. Y entonces dije, me voy a hacer igualito. Me compré mi pantalón negro, mi camisa negra, me mandé a un sastre a confeccionarme mi chalequito con botones dorados, y ya cuando me invitaban a cantar, yo me creía Luis Miguel. Salía y cantaba, faltaba no me quedar así, solamente eso no me faltaba. Pero ahí cantaba y trataba incluso con mi voz tratar de hacer los jueguitos de la voz, ¿no? Para que los demás, ¡ah, qué bien canta, qué bien canta! Entonces cuando terminaba el recital, cuando terminaba de cantar mi parte, yo me sentaba, pero me sentaba y no escuchaba el mensaje, sino que me sentaba a pensar, ¿sabes qué? ¿A qué hora salimos para que me feliciten? ¿Habré cantado bonito? ¿No habré cantado bien? ¿Habré cantado...? No, ¿cómo habré salido? En esos tiempos, no es que sea tan viejo, ¿no? Pero cuando yo empecé a cantar, no existían pues estos celulares con camarita para grabar videos, no existían, pues, ¿no? Entonces yo no podía hacer lo que muchos cantantes hoy día hacen. Le dan su celular a alguien para que lo grabe. Y cuando termina de cantar se siente, a ver cómo ha salido. Está predicando, y está mirando cómo le ha salido la canción. ¿A qué vino usted? ¿A alabar a Dios o a alabar al hombre? Y entonces yo era ese tipo de persona. Ese tipo de persona que buscaba la alabanza humana. A mí no me interesaba, perdóname que digas, pero no me interesaba agradar a Dios. A mí me interesaba agradar a la gente. Por eso remarco esto. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿A quién estás tratando de agradar? Y me acuerdo que un día, en aquel tiempo era solo una unión, la Unión Peruana. No había ni el norte, eso era la Unión Peruana. Y entonces iba a venir el presidente de la Unión Peruana a visitar a Huancayo. ¿Y dónde se iba a reunir? En la iglesia central de Huancayo. La iglesia central es la más importante de Huancayo, entonces iba a venir ahí. Entran aproximadamente 400 personas, grandecita la iglesia. Y entonces iba a venir. ¿Quién era el presidente? El pastor Melchor Ferreira iba a venir. Y me acuerdo cuando él se comienza a ver, iba a venir nuevo tiempo. Recién estaba iniciándose nuevo tiempo. Iba a venir nuevo tiempo. Y nuevo tiempo en aquellos tiempos estaba buscando cantantes. Y yo comencé a frotarme las manos. ¿Por qué? Porque ahí me llamaron. El pastor de la iglesia central me llamó y me dijo: Eduardo, tú vas a cantar antes de que ingrese el pastor Melchor Ferreira. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. Yo me sentía pues emocionado. Claro, pues si soy el mejor, van a invitar a otro. Entonces yo pensando dije, ¿no? Porque yo soy tenor. Y a mí me gusta a veces cantar notas altas, ¿no? Y entonces me gustaba cantar mucho notas altas, ¿no? Porque cuando uno canta, ¡ah!, entonces la gente se emociona. Entonces digo, ¡ah! Entonces a mí me gustaba elegir esas canciones altas. Pero dije, no, va a venir el pastor Melchor Ferreira, yo quiero asegurarme de cantar bien, así que voy a elegir una canción de tono no tan alto, ¿no? Para poder llegar bien, tranquilo. Y entonces elegí esta canción de José Gómez, que cantaba Roca Eterna. No es una canción muy alta, es una canción más o menos ahí. Entonces elegí esa canción. Y entonces el pastor entra a la plataforma, está el pastor Melchor, el presidente de la misión, están ahí sentados, la iglesia repleta, hermano, repleta. Abajo, arriba, porque tiene su mezanina repleta.
todos a la expectativa y todos estaban contentos porque adelante estaba Eduardo Esteban que va a cantar y todos querían escuchar a Eduardo Esteban. Entonces yo salgo ahí, me pone la pista y ahí lo veo a Ivo Miranda, que era antes el director ahí de Nuevo Tiempo, con Caleb Vázquez, en fin, y estaban ahí sentados mirando, bueno, y comienzo a cantar. Eterna, y estoy cantando y todos abriendo sus ojos, alegres. Veo ahí que venir a estos amigos de Nuevo Tiempo y veo ahí de reojo que en la plataforma el pastor Melchor está mirando atento, así, ¿no? Con el rostro de qué bonito, todo esto. Hermanos, en plena canción, que yo estoy cantando, hermanos, me sale, hermanos, no un gallo, hermanos, me sale todo el gallinero completo, hermanos. ¿Sabes, hermano? En ese momento parecía que mi vida se había acabado, porque escuché unas carcajadas, hermanos, que se oyeron fuerte atrás. Yo salí y dije, nunca más en mi vida vuelvo a cantar. Nunca más. Dejé de cantar por meses. Me invitaban a cantar porque hasta Pavarotti le hace de gallos, cantantes famosos le hacen de gallos, pero yo, mi vida se había acabado. Y después de meses, la voz comenzó a irse. Ya a veces intentaba, ya no salía la voz para cantar. Y entonces un día yo comencé a sentir, ¿no?, la voz de Dios. Dios comenzó ya a trabajar, porque antes yo iba para aparentar a la iglesia, pero Dios comenzó, te estoy hablando después de varios meses, Dios comenzó a trabajar en mí y me hizo entender que todos aquellos que hacen las cosas por apariencia, por eso hablé al principio de la desnudez, de que vivimos ignorando que estamos desnudos, porque vivimos de las apariencias, de lo que nos ponemos por fuera, cuando por dentro estamos vacíos. Y entonces, cuando yo comencé, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida, comencé a interesarme en las cosas de Dios, comencé a sentir ganas de cantar, pero ya no me salía la voz. Y un día me fui a mi casa y me arrodillé y comencé a llorar y a rogarle a Dios, a decirle, Señor, perdóname, quiero volver a cantar. Yo sé que tú me estás quitando este talento, porque hay una parábola de los talentos que dice, no, al que tiene, se le dará. Pero al que no tiene, es decir, al que no usa bien tus talentos, lo que tiene, dice, se le quitará. Entonces yo dije, Señor, no me quites. Quiero cantar para ti. Quiero ahora sí de verdad hacerlo. Hermano, boté mi chalequito. Lo boté, lo quemé fuera. Y a partir de ahí dije, Señor, nunca más voy a creer que soy un artista. Por eso que a mí no me gusta llamar conciertos musicales, no, a mí me gusta llamar recitales musicales, porque concierto suena mucho mundano, recital suena más bonito, alabanza. Y hermano, te cuento esto porque yo no sé hasta ahorita cómo está yendo tu vida, cómo estás haciendo las cosas, si por apariencia o de corazón las cosas las estás haciendo al Señor. Pero en esta noche te invito a decirle, Señor, a partir de ahora, no quiero darte lo que aparenta, sino darte lo que está dentro. Quiero darte lo que realmente yo siento por ti y tú sabes qué cosa siento. Y si hay alguna cosa que está mal, hermano, hermana, pues en el nombre de Dios dile, Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Quiero hacer las cosas para ti diferente. Porque vivimos en un gran conflicto.
Y todo define si tú un día estarás ahí o no estarás ahí. ¿Cuántos queremos estar ahí, hermanos? ¿Cuántos queremos prepararnos? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por acompañarnos durante estos 4 días. Que los mensajes que se han compartido de tu palabra y de los testimonios puedan quedar grabados en nuestra mente y en nuestros corazones, y que hoy decidamos hacer las cosas para ti de corazón. Aparta de nosotros, Señor, ese pensamiento de que más importante es lo que ven la gente, porque está bien lo que ven las personas, pero siempre y cuando primero tenga tu aprobación, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a los directivos que han hecho posible que se realicen estas conferencias, estos seminarios. Y Señor, que cuando vuelvas tú por segunda vez, podamos ver a un pueblo unido cantando el cántico del Cordero, Señor. Padre, queremos estar ahí preparados. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su paciencia. Que Dios